Queridos amigos, bienvenidos al estudio de la Escuela Sabática, en este proyecto patrocinado por Editorial Safeliz en colaboración con el Campus Adventista de Sagunto. Antes de nada quiero recordarte que te puedes sumar a la comunidad de WhatsApp que ha creado Safeliz a través del QR que aparece en pantalla o el link también. Y de esta forma te puedes unir a este grupo donde estarás informado de primera mano de ofertas, descuentos, novedades de Safeliz y está siendo de gran bendición. Dicho eso, pasamos al estudio de la lección número 8, Sabiduría para vivir con rectitud. El versículo de memoria lo encontramos en el Salmo 90, versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vamos a hablar de la sabiduría y de cómo vivir la vida que Dios propone, ¿verdad? Como cristianos. En ese sentido, cumplir la ley, vamos a ver en esta semana que no es una actitud legalista de obediencia ciega a la propuesta que Dios hace, sino que consiste en una relación íntima con Él, en una forma de caminar una vida llena de bendiciones espirituales. En este sentido no estamos exentos de tentaciones, de pruebas, de dificultades que Dios permite en ocasiones justamente para desarrollar nuestro carácter y mostrar la realidad que hay en nuestras vidas. Por eso este ruego que hace el salmista de pedirle a Dios que le ayude a contar sus vidas con sabiduría es mucho más que un deseo, implica un compromiso existencial de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Continuamos con el estudio de la lección, en este caso el domingo 18 de febrero. En mi corazón he guardado tus dichos. La Biblia describe de muchas formas, especialmente en los Salmos, la existencia del cristiano como un camino, como un caminar, un transitar este mundo. Y en este caso, cuando el cristiano hace caso, ¿verdad?, de la propuesta de vida de Dios, implica un camino recto. Andar a la luz del rostro de Dios implica justamente cumplir la voluntad de Dios expresada en su ley. Del mismo modo, caminar en la ley del Señor, por tanto, implica buscar a Dios de todo corazón. Así que hay elementos vinculados que no se pueden separar y aparecen en los salmos descritos de una forma muy bonita. Ser sin tacha, guardar los mandamientos, buscar a Dios de todo corazón, forma parte de esta propuesta de vida que implica guardar los dichos, que implica cumplir la ley. En ese sentido, el camino perfecto del cristiano tiene relación con el camino correcto, una dirección correcta en la vida. Obviamente puede haber tropiezos, obviamente alguien puede caer, pero está en el camino correcto y para eso el Señor ayuda a avanzar. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Dios básicamente son una revelación de su voluntad. Y su voluntad no abstracta, sino su voluntad para nuestras vidas, su voluntad para nuestra existencia. Lo mejor que nos puede desear el Señor es ser bendecidos por su ley, es ser bendecidos por obedecer su propuesta, que siempre es la mejor. En ese sentido, por ejemplo, el Salmo 119 nos recuerda: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Y de nuevo aparece este concepto de no los que obedecen sin más, sino los que aman. Y es que la propuesta de vida de Dios no es simplemente obedecer para conseguir algo, no es obedecer para ganarse el cielo, es una respuesta, es una obediencia por amor. Y implica ser bendecido simplemente por el camino que esa propia ley indica. En ese sentido, la palabra de Dios, como aparece en el Salmo 119 bien expresado, nos protege de las tentaciones, nos protege porque nos marca el camino a seguir y siempre tiene una función protectora que bendice nuestras vidas. Continuamos con el estudio de la Escuela Sabática, en este caso el lunes 19 de febrero. Enséñanos a contar nuestros días. La realidad es que la existencia humana es, ¿qué es? Un suspiro en la eternidad, una mota de polvo en el universo. No somos nada y es la realidad. Y en cuanto al tiempo, nos dice el salmista, 1000 años a los ojos de Dios son como una vigilia de la noche. O sea, en realidad el tiempo es una dimensión fascinante que no nos entra en la mente respecto a lo que representa Dios. En ese sentido, incluso las personas que no creen en Dios perciben esa sensación de que a veces no basta una vida. El ser humano no ha sido diseñado para morir, ha sido diseñado para vivir una eternidad. Tenemos eternidad en el corazón. Por eso no basta generalmente una vida.
a no ser que haya un sufrimiento atroz de la persona, ¿verdad? Que eso muchas veces implica poner fin a la existencia como consecuencia del pecado. Pero en ese sentido, el Señor nos recuerda que ha sido morada de su pueblo en todas las generaciones, en el Salmo 90. Y la palabra Maón que utiliza ahí, habitación, describe precisamente el Señor como refugio de nuestras vidas. Qué bonita imagen, ¿no? Que el Señor es refugio, es casa, es habitación de nuestra existencia, y lo ha sido así para su pueblo durante toda la historia. En la Biblia, en este sentido, la sabiduría como tal no es simplemente inteligencia, que también tiene esa dimensión, sino también la reverencia a Dios, el sentimiento de grandeza de Dios y de pequeñez del ser humano. Y este aspecto de enséñanos a contar nuestros días implica que somos capaces de que nuestros días tienen límites y que no somos eternos, que no nos pertenecemos y que nuestra vida es fugaz. Y ese sentimiento que puede ser compartido por todo ser humano justamente lleva a presentarnos delante de Dios y descubrir que en realidad, nuestro problema fundamental no es que hayamos sido creados y que existamos sin más, sino el problema tiene que ver con el pecado y su efecto en nuestras vidas. Siempre termina el ser humano ante Dios descubriendo su gracia y cómo la gracia de Dios nos permite salir del dilema humano de la existencia en un mundo de pecado. Bienvenidos al estudio de la Escuela Sabática. Continuamos con el martes 20 de febrero, la prueba del Señor. La Escuela Sabática comienza recordándonos que Meriba es el lugar donde Israel puso a prueba a Dios como garante, ¿verdad?, de la fidelidad y su capacidad para sostener las necesidades del pueblo. Y sin embargo el Salmo 81 invierte este concepto y aparece como que es Dios el que pone a prueba a Israel. Es muy curioso. Esta idea de Meriba transmite un doble mensaje que la Escuela Sabática rescata. En primer lugar, que el pueblo de Dios no debe repetir los errores de generaciones pasadas. Hay que mantener la confianza en Dios y no dudar en medio de las dificultades. Y la segunda lección es que aunque el pueblo de Dios fracasó estrepitosamente, Dios aún así acudió en su rescate. Y este mensaje también es para nosotros hoy, los dos, aprender de los errores pasados y descubrir que aunque caigamos, el Señor siempre está ahí para levantarnos del suelo, para rescatarnos. El Salmo 105 habla de las pruebas y las dificultades que pusieron a prueba a José. Y de nuevo aparece el mismo concepto, de que el objetivo de la prueba de Dios no es otro sino ayudar, sino permitir que se desarrolle el carácter de sus hijos y eliminar cualquier duda respecto a la promesa de Dios. Por tanto, el objetivo de la disciplina es fortalecer y permitirnos disfrutar de las promesas de Dios de una forma más plena. Claro, el rechazo a esta disciplina divina implica terquedad, implica no aprender, implica un estancamiento existencial, y aparece un párrafo de Elena White en Testimonios para la Iglesia que nos recuerda que la desobediencia no solo endurece el corazón y la conciencia del culpable, sino también tiende a corromper la fe de los demás. Es curioso este efecto de contagio cuando la terquedad se instaura en una persona, no solo afecta a la persona, sino afecta a los demás. Y nos dice lo que parecía muy malo al principio, pierde gradualmente esa apariencia al estar constantemente delante de sus ojos, hasta que finalmente dudan de que sea un pecado e inconscientemente caen en el mismo error. Mucho ojo con caer en estos mismos errores que aparecen en la Biblia. Continuamos con el estudio de la Escuela Sabática, en este caso el miércoles 21 de febrero, el engaño del mal camino. La Escuela Sabática comienza con el Salmo 141 y nos recuerda que es una protección para pedir ayuda al Señor ante las tentaciones. El salmista es muy sincero y señala, ¿verdad?, que el principal problema que tiene es el dominio propio al hablar, y ruega que el Señor le ayude a resolver esta tentación cerrando la puerta de sus labios. Qué importante es, ¿verdad?, lo que decimos. ¿Cuánto daño podemos hacer a los demás? ¿Cuánto daño hacen nuestras palabras no solo a los otros, sino a nosotros mismos? La tentación consiste también en saber si el Hijo de Dios cederá al consejo de los justos o se dejará seducir por los manjares de los impíos. Y aquí hay una lección muy interesante, porque el salmista describe el corazón como el lugar donde ocurre la lucha verdadera, y todo esto abre un mundo de
de la naturaleza verdadera de la tentación. Durante todos los salmos y en general en la Biblia aparece esta naturaleza progresiva. Primeramente el corazón se inclina al mal, aparece ahí en el Salmo 141. En segundo lugar, practica el mal. Y en tercer lugar, come los manjares de los malvados, es decir, disfruta el mal. Fijaos qué curiosa gradación de la tentación y los efectos en el ser humano expresados en este salmo. En ese sentido, los salmos, por tanto, transmiten este efecto de la tentación y ese carácter progresivo, seductor y astuto. Es progresivo, es seductor, sabe cómo atraernos y finalmente es astuto porque es muy inteligente la tentación para abrirse camino en medio de nuestra mente y en medio de nuestro corazón. Como resultado final, solo podemos concluir que la dependencia de Dios es la única solución ante el cúmulo de tentaciones que nos rodean en toda nuestra vida. En todo caso, en Salmos aparece la vindicación final y la liberación de todo este proceso, ¿verdad?, de tentación y de lucha al futuro, al final de la historia. Y una vez más nos transporta hacia el momento cuando ya no sea necesario luchar con la tentación porque el Señor haya transformado nuestro corazón. Continuamos con el estudio de la escuela sabática, en este caso el jueves 22 de febrero. Bendiciones de una vida recta. Es curioso porque de todas las bendiciones que aparecen descritas en la Biblia y en los Salmos, quizá la más importante es la paz. La paz de espíritu, paz de corazón, paz existencial. En el Salmo capítulo 1 se describe a las personas, ¿verdad?, los creyentes que obedecen a Dios como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Dice que da su fruto a su tiempo, la hoja no se marchita. Y de alguna forma esta imagen nos transporta a la idea de que la fuente de toda paz es nada más y nada menos que la presencia de Dios. Bueno, esto más allá de una metáfora hay que llevarlo a nuestras vidas y descubrir que en la presencia de Dios que podemos compartir y disfrutar en cada momento de nuestra vida, cuando despertamos, cuando vamos a dormir, durante nuestro trabajo, durante nuestro día, la presencia de Dios es la paz que necesitamos. En el Salmo 128 aparecen otras bendiciones, habla de sentarse bajo las propias vid e higuera, es un símbolo de paz y prosperidad también en ese tiempo. Y hay un texto del conflicto de los siglos donde se nos recuerda justamente que las bendiciones que aparecen descritas en la Biblia nos transportan a un futuro donde se describe el árbol de la vida, las corrientes de agua, las montañas, los árboles, y dice Elena de White, el pueblo de Dios que por tanto tiempo anduvo peregrinando, allí encontrará un hogar. Finalmente encontraremos nuestro ansiado hogar, esa patria celestial. En el Nuevo Testamento describe esta patria celestial en el futuro, ¿verdad? Nos la está preparando el Señor y en un futuro podremos disfrutar de esta realidad. Así que lo que queda, de nuevo, es esperar en Jehová, hacer el bien y saber que un día se resolverá el problema del pecado en nuestro mundo. Queridos amigos, terminamos ya el estudio de la escuela sabática con el viernes 23 de febrero. Es cierto que en estos tiempos la gente prefiere ser más feliz que sabia. Es como que si me das a elegir, prefiero la felicidad que la sabiduría. Y lo interesante que se presenta en los salmos es que no se pueden separar. La felicidad está vinculada con las elecciones que hacemos en nuestra vida, con el discernir lo bueno de lo malo, con el cumplir la ley de Dios. Esa es la verdadera sabiduría. Y la sabiduría está vinculada con la paz, con la felicidad, con la alegría. Es interesante el juego de palabras que se descubre en el original. La palabra paso, en el plural, ashuré, es muy parecida a la palabra felicidad, ashre, en hebreo. Y en este sentido es como que descubrimos que los pasos que nos llevan en la dirección correcta, los pasos que Dios nos propone, finalmente son los que conducen a una vida feliz. El párrafo de Elena White en este día del Camino a Cristo nos habla de agradecer al Señor por todas las bendiciones que nos ofrece, por todas las imágenes que tiene para que contemplemos, que las contemplemos. Nos habla de la audiencia donde la deidad descubre su gloria, la raza caída levantada de lo profundo de la ruina, puesta de nuevo delante de un Dios infinito, y después de soportar la prueba,
mediante la fe en nuestro Redentor, vestida de justicia y exaltado en su trono. Y dice, estas son las imágenes que Dios desea que contemplemos. Llenemos nuestra mente, por tanto, de estas imágenes que los salmos evocan y que esto sea de bendición en nuestras vidas.